Bueno, Qué rico estar acá con ustedes, que me encanta saludarte, de verdad, nuevamente, Frank. Para mí realmente es un honor y un privilegio estar aquí hablando en nombre de la Cámara de Comercio, que es el que me acoge y ha acogido este discurso durante varios años, además, y se ha aplicado con bastante éxito. Entonces, para mí es muy rico estar aquí nuevamente, Frank. Bueno, Henry, a ti también muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y participar siempre como conferencista, pues invitado en todos nuestros eventos que realizamos. Con tu experiencia y tu conocimiento, pues para nosotros es muy importante poderlo llevar a nuestros empresarios y bueno, a todas estas personas que nos acompañan hoy en este Business Lesson. Entonces, Henry, bienvenido, muchas gracias a todos. Ahí tenemos participantes que siguen y siguen llegando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su puntual asistencia. El día de hoy vamos a compartir y a dialogar sobre una business lesson muy interesante sobre storytelling. Es una de las formas más fáciles de despertar emociones en las personas. Siempre que tenemos que hacer un discurso sobre algún tema importante o que necesitamos que genere un impacto en nuestro público objetivo, pues realmente es importante aplicar esta técnica de una forma efectiva, de una forma asertiva, y para eso pues vamos a contar con la participación de Henry, quien nos va a acompañar en toda la sesión. Bueno, importante pues también quiero presentarles a Henry Ernesto Pérez Ballén. Él es doctor en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de la Baja California, magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad EAN, comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, doctorante en Educación de la UBC de México. Fue creativo argumental en la comedia Vuelo Secreto y libretista de la vicepresidencia creativa de RCN Televisión con obras como Hasta que la plata nos separe, Me llaman Lolita, Tan cerca y tan lejos, Milagros de amor, Noticias calientes, ganador de India Catalina por equipo de libretos, también creador, escritor y productor de narrativas empresariales como Fábulas de Muisca para la DIAN. Bullying, creado para la Asociación Mariana Latinoamericana, y En la vida nos vemos, radionovela sobre educación sexual infantil para la Gobernación de Cundinamarca. También Las aventuras de Nivela en el campo de aprendizaje de comunicación y lectura crítica en la Universidad de Cundinamarca. Ha sido creativo y productor de la campaña en la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República para la reconciliación interna. Creador de estrategias de storytelling transmedia para el COGFM, que es el Comando General de las Fuerzas Militares Armadas de Colombia. Bueno, eso por nombrar algunos temas importantes. También ha sido pues conferencista, como lo mencionaba, para la Cámara de Comercio de Bogotá y bueno, para muchísimas entidades también a nivel pues ya más particular, más capacitaciones a la medida. Entonces, Henry, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar un par de horas conversando sobre esta nueva técnica y esta nueva herramienta que se convierte en un mecanismo poderoso siempre y cuando pues podamos aplicarle de una forma efectiva. Entonces, pues para no restarle más tiempo al tema, adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi Fran, gracias. Iba a ahorcar a mi perro, creo, denme un segundo, voy a ahorcar al perro ya. Bueno, mientras Henry está con su mascota, pues esos son los temas de la nueva realidad, de esta coyuntura en la que estamos. Y bueno, son temas que tenemos que manejar y que somos conscientes. Así como ustedes pueden estar en este momento en su casa, en su oficina, de camino a casa, ¿sí? Algunas personas pues de pronto en este momento van por la calle y qué bueno que la tecnología hoy en día nos permite llevar la formación y los conocimientos a cualquier nivel, a cualquier escenario. Entonces, estos mecanismos nos permiten acercarnos, Henry. Sí, qué pena con ustedes, sí, pero y para ustedes y para uno
La concentración ya la ahorqué y listo, quedamos de amigos. Muy amable. Bueno, gracias, mi Fran, por esta bienvenida. Sí, realmente la idea hoy es contarles la realidad del storytelling. ¿Por qué? Porque se están vendiendo, con todo el respeto que me merecen, la parte del mercado que hacen estos productos o servicios que ofrecen. De pronto nos estamos confundiendo y se cree que el storytelling es el arte de contar. Y el storytelling es una estrategia de comunicación para modificar hábitos y comportamientos. Por eso yo quiero que partamos de ese concepto, que storytelling no es contar, como aunque la traducción es contando, ¿sí? Y no es contar. Inclusive en el libro de Christian Salmon, que es la base fundamental de la ponencia que hice en Virtual Educa con la OEA en el 2013, cuando ya comencé a trabajar sobre todo este concepto del storytelling aplicado en la educación y en los negocios, se habla precisamente, él habla del arte de crear historias y modificar mentes. Y formatear mentes, exactamente, él lo habla. El arte de crear historias y formatear mentes. Es que el storytelling como tal está pensado para que usted modifique hábitos comportamentales en seres humanos. Y eso no necesariamente se hace diciendo como lo están vendiendo, construyo personaje, pongo ejemplos claros, por ejemplo en cursos virtuales. Unos cursos están muy de moda y eso es bueno porque debemos ahora ser autónomos e independientes. Esto no es virtual, esto es remoto, esto es sincrónico. Entonces los cursos virtuales que son autónomos y asincrónicos dicen haga storytelling, entonces colocan un monachito que se llama Juan, y entonces, hola, soy Juan, les voy a demostrar que es no sé qué, y comienzan a repetir lo mismo en PPT, pero ya con un monachito moviéndose y unos textos así, y el man repitiendo lo que está en el texto, gravísimo. Eso no es storytelling. Ay, no, pues que puso un personaje a hablar con una niña que se llama María, y María y Juan están en el supermercado, y bueno, no hay concepto. El storytelling lo que quiere es modificar su comportamiento y hábitos sin que usted se dé cuenta. Por eso el storytelling político es tan efectivo, por eso se habla de narrativas. Lo que vamos a hablar es cómo crear narrativas para que usted cree estrategias de storytelling. O sea, yo necesito crear la narrativa para aplicarla en una estrategia de storytelling. Aunque más adelante lo voy a repetir. Se debe partir ¿qué es narrativa? ¿Qué es storytelling y qué es transmedia? Porque hoy tenemos que hablar de transmedia. Este seminario taller, porque es seminario taller, lo que busca es que cada uno de los que van a participar en ese seminario taller lleven un problema contextual y le van a crear una estrategia de storytelling partiendo de una narrativa, según el problema contextual que cada uno tenga en su empresa. Por ejemplo, en unidad de víctimas, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo toda una estrategia, se hicieron dos estrategias, una para reforzar los hábitos de comunicación en el talento humano, los hábitos de comunicación en el talento humano interno. Esa fue una. Y después se hizo otra estrategia distinta, pero era para que participaran en una estrategia de medición del clima y el ambiente organizacional, estrategia que se repitió en el Comando General de las Fuerzas Militares. Cada empresa tiene que tener muy claro para qué va a ser una estrategia de storytelling, o sea, para qué va a crear una narrativa. Por eso hacer un storytelling es peligroso, es muy, muy, muy peligroso. Porque es que yo no le estoy enseñando a que arme una historia para que venda un producto, no. Yo le armo a usted una narrativa para que usted, de una forma estratégica, la cuente a través de un storytelling que puede ser fragmentado en diferentes formatos de comunicación para transmediarlos, para difundirlos.
Por eso siempre he dicho, no se deje engañar. Storytelling no es contar historias. Storytelling, ¿cierto? Es el arte de comunicar una narrativa. La narrativa es el arte de crear historias. Ahí es donde está, ahí es donde nosotros queremos llegar. A crear historias para que ustedes las miren a ver cómo las van a transmitir en diferentes fragmentos. A eso es lo que vamos a jugar. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre storytelling. Me encanta saludarlos, me encanta que estén acá, me encanta saludarlas. Si tienen preguntas, vamos a hablar. Lo que quiero es que se enteren cuáles van a ser los beneficios que ustedes pueden lograr en estructurar un storytelling, una narrativa. Hablemos así en eso, una narrativa, lo primero, para que usted pueda vender su producto, para que usted pueda vender su idea, pero más que todo es para que el público le compre, le adquiera, le respalde, porque yo tengo que partir de eso. ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? Y mi objetivo de comunicación es lograr que el público haga algo. Haga algo. Para eso me comunico. Y la narrativa, o sea, el storytelling, se hace es para que el público haga algo. A mí me gustaría preguntarles rápidamente si han leído o han visto la película del Principito. Si quieren alzar la mano, así. A ver, veo aquí 38 personas inscritas, muy bien. Bienvenidas y bienvenidas. Mire, Natalia Sánchez la leyó, una persona, muy bien. ¿Quién más ha oído hablar del libro El Principito? Eso vemos por todas partes la frase en Facebook, ¿cierto? Por todo, no sé qué, El Principito, Eso es cantidad de gente. Van dos que han leído El Principito. Muy bien, ¿quién más? 3, muy bien, va subiendo. 5, muy bien, qué chévere. Les ha gustado, van 5, ¿quién más? El Principito, 6, van 6 personas que han leído El Principito. 6 personas, muy bien. 5 más una que les gusta, van 7 personas. ¿Quién dijo yo leo El Principito? Van 6, muy bien, van 6, muy bien. Pueden darle dedito arriba, corazón, no importa. Lo importante es que me han dicho si lo han visto, lo han oído nombrar. Si no lo han leído, si lo han oído, entonces, de frases que les llega ahí por, ¿cierto? Sí, el arte de crear historias para comunicar mejor. Exactamente. Fran lo acaba de describir sabiamente. Eso es storytelling, el arte de crear historias para comunicar mejor. Cuando uno comunica, efectivamente se logra, porque uno comunica para que el otro haga una acción. Entonces, volviendo a lo que decimos, mire, van 7 personas que hablan, que han oído hablar del libro del Principito. 7 personas de 38. Bien, estamos bien. Buen índice de lectura, ¿vale? Ahora la pregunta que yo les haría a estas personas, ¿cuál fue el objetivo? Sí, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué el autor escribió ese libro? ¿Para qué? ¿Quién me puede contestar para qué? Y eso es una narrativa, ¿no? De Antoine de Saint-Exupéry. ¿Quién me puede contestar? ¿Quién me puede decir? Puede levantar la mano, me la puede contestar, puede abrir el micrófono. La idea es que ustedes puedan también. Viviana, a ver, cuéntame, Viviana. ¿Para qué? Hola, Viviana, me encanta saludarte. No, me causa gracia porque en realidad yo creo que la mayoría de nosotros lo leímos, pero cuando éramos muy niños, y creo que uno cuando está en la escuela, bueno, en el colegio y es chiquito,
primaria, por allá en primaria le ponen a uno a leer El Principito y pues uno lo lee como, no sé, un cuentico, ¿sí? Y yo creo que no le da toda la trascendencia que tiene el tema, ni la profundidad que el escritor por ahí quiere hacernos ver, ¿no? De análisis y reflexiones sobre la vida. Entonces me parece que fue lamentablemente en ese momento fue un tiempo perdido que lo pongan a leer a uno tan temprano ese libro, ¿no? Y es una materia pendiente que tengo para volverlo a releer ya con otra cabeza, ¿no? Y pues con más experiencia en las cosas que uno le va pasando en la vida. Entonces esa es mi experiencia. Pero bueno, gracias, qué rico tenerte por acá, ¿verdad? Que es un honor que estés por acá. Bueno, sí, es un libro que mucha gente ha leído y se ha olvidado por X y Y razón, ¿cierto? Entonces, pero tiene un porqué, ya más adelante, que ustedes van a quedar asombrados. La mayoría de personas consideran, no sé si alguien más que ha leído el libro tiene algo más que decir, ¿cuál fue? Sí, ¿quién más? Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias. A mí me pasó todo lo contrario. Lo leí cuando me lo mandaron en el colegio y a lo largo de los años, cada cierto tiempo, vuelvo y lo leo y cada vez que lo leo le encuentro más y más cosas. Yo creo que pues tiene una profundidad, aparentemente es un libro infantil, pero tiene más profundidad de la que uno cree. Y además de hablarte de unos temas que son trascendentales para el ser humano, como la amistad, el amor, en fin, todas esas cosas, creo que para mí es la magia de la magia de la infancia o la magia del mundo visto a través de los ojos de una mirada inocente. Y a través de ahí pues se desprenden otra cantidad de cosas. Sí, es la mirada, recordemos el elefante del tres sombreros, ¿no? Todo ese concepto, bien, sí, es válido. Cuando yo lo descubrí, ese es, digamos, el imaginario que le gusta a la gente, que yo lo he llamado los resortes emocionales dentro de las narrativas. Cuando yo descubrí, cuando me encontré con esta sorpresa leyendo todo esto del storytelling, de dónde nació y todo el cuento, había otro libro antes que llamaba Juan Salvador Gaviota, que son lecciones morales, ¿no? Totalmente morales. También es una narrativa, pero tiene un objetivo muy claro. Pero me llamó la atención el del Principito, porque realmente el objetivo del autor al escribir ese libro, saben que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y él se salvó de morir ahí en un accidente. Era para que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania. Ese era el objetivo. Mire que uno que sí mueve resortes emocionales para lograr magnificar la necesidad del espíritu humano sobre la materia y cuidar el individuo que hay dentro de ese único mundo que es la rosa. Yo también quedé paté. Yo, ¿cómo así? Yo convencido que eran lecciones de cómo amar al otro. Y sí, lo dice. Pero por debajo nos está moviendo resortes emocionales donde nos obliga a mirar la situación y el contexto. Por eso en la comunicación moderna yo tengo que partir de este concepto. El texto es el pretexto del contexto. El texto es el pretexto del contexto. Yo tengo hoy en día y en esta época transmedia, insisto, y por eso es tan importante este tema, es que yo debo aprender a armar narrativas líquidas. Recordemos a Bauman, que nos habla de la sociedad líquida. Narrativas líquidas, persuasivas, emocionales, porque estamos en una sociedad transmedia mediada por las pantallas. Entonces tenemos todos los nuevos conceptos de sociedad transmedia,
hipermoderna de Lipovetsky, con discursos, con razones basadas en discursos, en narrativas, todo lo que habla Theo van Dijk, que es el nuevo teórico de comunicación, y John Ferris, que habla de cómo nos transformó la vida los medios audiovisuales, todo lo que fue la web, la transmedia, con el señor Richard Meyer, de cómo comprende el cerebro. El revuelto de todo esto, en el transversal, en todo eso lo que les he hablado, de lo social, de lo que está pasando en la sociedad, ¿cierto? Lo que está pasando con las narrativas, miren los discursos, la información, nos lleva a mirar transversalmente son las narrativas, cómo usted cuenta una historia. Contar una historia no necesariamente es crear un Juan o una Juanita que nos cuente una historia, no. Es cómo cuenta su verdad. Mire lo que está pasando, quitémosle lo político, quitémosle el apasionamiento político y miremoslo desde la racionalidad, es donde se pueden crear las historias. Mire lo que estoy diciendo. Únicamente desde la racionalidad de mirar el contexto y saber qué es lo que yo quiero, qué resorte emocional quiero modificar, mover en el otro para modificar su comportamiento. Eso tiene que ser un acto de racionalidad total. No hay más. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo necesito saber cómo, primero, quién es mi público. Por eso el modelo PUMA de comunicación, público, mensaje, acción. ¿A quién le voy a vender? ¿Cuál es mi público objetivo? Foco, foco, foco. Eso el mercadeo uno lo dejan claro. Foco. Hombres y mujeres, no. Foco. ¿De dónde? ¿Cuántos son? ¿De qué edad? ¿De qué sector? Foco. ¿Cómo hablan? ¿Qué piensan? ¿Casados? ¿Solteros? Miren sus debilidades, miren sus sueños, miren sus aspiraciones. Más allá de qué, casados, solteros, qué les gusta hacer, a qué juegan, fútbol, cricket, no sé, bridge, no tengo ni idea. Entre más elementos de identificación yo tenga para ellos, son más elementos que yo tengo para descubrir el resorte emocional, que debe ser uno nomás. Entonces ya cuando uno descubre que las narrativas, como cuento la historia, y le estaba diciendo que quitemos la parte política, mire lo que hicieron ahorita, el documento de la verdad de la cuestión de la paz en Colombia. Sí, la JEP sacó su documento. Los del centro dicen, no, esa no es su verdad, esa no es la narrativa, nosotros tenemos la nuestra. ¿Sí? Es la narrativa. Y no están diciendo que Juan y no, cuentan una serie de casos que son hilos conductores de la narrativa que ellos quieren contar. Entonces, como pueden ser los mismos casos, pero como se cuentan los casos, en la manera como se cuentan, en el orden como yo los doy, cambia el concepto hacia el público. Por eso, en narrativa de datos, en storytelling con datos, hay algo importante. Los ejes X y Y, ¿cierto? El storytelling con datos tienen que tener valor cero, por ética, porque si ahorita los busco y ahorita se los muestro, mejor dicho, porque si usted los da en otro valor, la percepción es distinta y la gente toma decisiones por los datos. Y mire que estoy hablando de un discurso de ventas, de un discurso financiero, porque nosotros hacemos podemos hacer storytelling financiero, bursátiles. Los informes financieros, las auditorías son storytelling, son narrativas de hallazgos, como los muestro. Una visualización, una narrativa de datos de un informe financiero puede hacer quebrar una empresa, porque hago que la gente tome la decisión equivocada. Con esto es como un intro de todos los aspectos que se tienen que ver en un storytelling. Pues que no se pretende que se sepan, pues esa es la idea, eso ya lo leí. Y es contárselos a ustedes en cómo aplicarlos. No, porque yo no me voy a poner a leer ahorita 48. Sí, claro, no, déjemelo a mí que no tengo nada más que hacer. Y me pongo a leer, que me gusta. Sí, claro, o sea, leer para mí es
Es muy bacano, además que los libros le van diciendo a uno y uno va armando su discurso. Pero sí les quiero contar hoy cómo estructurar una narrativa para que usted comience a armar su cuento de cómo contar su cuento. Eso es lo que yo quiero, ¿vale? Permítame, voy a compartir pantalla. No, ¿tienen alguna pregunta, queja, reclamo, PQR, demanda, sugerencia? Nada. Muy callados y calladas. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Bueno, ok. Voy a compartir pantalla. Muy de acuerdo. Listo. Y voy a cerrar la pantalla para que se pueda ver mejor resolución, bla, 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 bla. ¿Dicen eso? No sé, pero mejor. Creo que estamos por aquí. Compartir sonido. Ok. Me avisa por favor si me escuchan y se escucha el sonido del video, ¿vale? Por favor. Audio y video. Frailejón Ernesto Pérez es un muy buen ejemplo de storytelling. El storytelling es... Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez es un muy buen ejemplo de storytelling. El storytelling es una estrategia para modificar hábitos y comportamientos. 1. Con recordación. Hola, mi nombre es Frailejón. La canción de Ernesto Pérez, el Frailejón. 2. Fidelidad. Usted quiere seguirla escuchando. Y 3. Acción. Para que los niños pues aprendan, digamos, del medio ambiente o aprendan los números, etcétera, etcétera. Qué buen ejemplo de storytelling. Ok. Este es un ejemplo que en este momento hemos visto y fue un boom, y también un boom en los medios. ¿Quién no recuerda a Frailejón Ernesto Pérez? Yo he sacado provecho de esa coincidencia de mi nombre y apellido Ernesto Pérez. Yo soy Henry Ernesto Pérez Ballén, ¿cierto? Y es eso, es la creación del nombre, la creación de la figura, cómo a través de esa narrativa de ese personaje, de la narrativa de ese personaje, se va enseñando, se va haciendo elementos. Aquí me están preguntando que si tengo que ver con el personaje Frailejón Pérez. No, pero lo he estudiado mucho, lo estudié cuando salió, no tengo que ver. He sacado provecho, sí, porque me confunde y hago esto, es mi oficio, hacer narrativas de storytelling. Entonces me pareció un muy buen ejemplo, además que le he seguido los pasos también y mire cómo ha evolucionado en lo que ya lo encontramos. Si ustedes ya lo ven, ya lo pueden encontrar en Netflix, no sé si ustedes ya sabían, ya el Frailejón transmedió. Recuerden, pues más adelante les vamos a decir, pero transmediar es lograr contar mi narrativa, mi cuento. Puede ser un cuento comercial de solamente estoy vendiendo plantas, o puede ser ofreciendo un servicio de asesorías, o estoy escribiendo una historia, o quiero mirar esa historia, convertirla en un lenguaje audiovisual, transmediarla. Esa es la gran ventaja de crear contenidos líquidos que ustedes puedan transmediar. Transmediar es que antes se hablaba del mass media, grandes medios de comunicación, después del las media, cuando más que todo del marketing. Y hoy se habla del transmedia, precisamente a lo que les decía. Ya la sociedad está hiperconectada, desde que nos levantamos estamos mirando el celular. Entonces tenemos que hablar en ese lenguaje y eso no tenemos tiempo, tiene que ser rápido. Mi hija, que está haciendo mucho, está volviendo una dura en eso de análisis de data, en marketing, me da unas cifras escalofriantes de lo que una persona dura en la web, 0.10 segundos, si no le gustó, chao. Pero porque sí llama la atención, de una vez llamar la atención. Recuerden que lo primero que yo tengo que hacer es llamar la atención. Acción, AIDA, atención, interés, deseo y acción. AIDA, primero tengo que llamar la atención, ¿sí? Después tengo que despertar el interés, descubrir el deseo y mover a la
acción. AIDA, atención, interés, deseo y acción. Este señor que llama la atención y que nos cuenta, no sabemos de dónde viene, pero ya tiene hermanos, ya tiene primos, sabemos que vive en los páramos, tenemos todo un concepto de nacimiento que él mismo nos lo da. Y se puede, y sale la misma vida, la misma experiencia contextual, nos da el personaje. Ahora no necesariamente tiene que ser de carne y hueso, puede ser un símbolo como el de Nike, que nos da también todo un concepto de historia, ¿sí? Un logosímbolo, un imagotipo o simplemente una frase, ¿sí? Porque Rexona, entonces usted ya se acuerda que no nos abandona. Ese mensaje que tiene un trasfondo de narrativa donde a usted que hace un jabón, cuál es la promesa básica, qué es lo que está ofreciendo, está incluido en ello. Este señor que transmedió... ¡Qué buena serie! Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. A luchar contra un mundo que al igual que yo no tiene mucho color. Amigos que no viven cerca pero están unidos por una misión. Los invito, aquí no hay Vecna, ni tampoco Demogorgon. Los amigos no mienten, no. Y yo soy tu amigo Frailejón. Oh, amigos, ¿están ahí? ¡Cambio! Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Oh, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Dustin, Max, Lucas, Eleven, Mike y Will, con canciones vencen miedos y su mundo quieren salvar. Así que los invito a que nosotros también seamos los héroes del nuestro. Los veo del otro lado. Miren lo interesante que transmedió el señor Frailejón. Se convierte en una figura que, así como otros personajes, ¿cierto?, comienzan a nacer de la forma más espontánea. El arte de crear historias es el arte de mirar para qué las quiero, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero que haga el público. Desde ahí. No, es que necesito que el público aprenda a usar mascarilla. Listo. La acción que usted quiere es que use mascarilla, como en la pandemia. O cómo lavarse las manos. Por eso las acciones de comunicación en la época de pandemia, las mejores fueron las de Nueva Zelanda. Fueron los mejores ejemplos de pieza de comunicación. Ellos controlaron la pandemia con la estrategia de comunicación, la narrativa que usaron para lograr controlar la pandemia. Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Por su energía, un adolescente. Pero yo a ti, sí, yo soy tu amigo. Por su conciencia, un adulto. Por su sabiduría, un anciano. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. Pero su verdadera edad no define por completo a Frailejón Ernesto Pérez. En realidad, Frailejón tiene 100 añitos, pero a la edad de nosotros tiene 5 añitos, así que es un niño pequeño todavía. Este Frailejón no nació en algún páramo colombiano, sino en este computador de la mano de Adán Liguampe. Lo primero que hicimos fue como una investigación de cómo eran varios frailejones, porque existen 91 especies y que todos son muy diferentes un poco, aunque sí se caracterizan en tener las hojitas que les estaba comentando y los pelitos. Ernesto Pérez es un nombre muy común, ¿no? Pérez por mi papá, que es muy grande. Es un nombre que llama la atención y que se recuerda muy bien. Un gran frailejón que cuida el agua. Paradójicamente, antes de pasearse las pantallas, empezó primero a hablar que a caminar. Primero se hacía la canción y ya después empezaba a hacerse todo el proceso de creación. Y las basuras aprendas a reciclar. Sin muchas pretensiones,
Hace 6 años, en este estudio, coincidieron varios instrumentos para crear el fenómeno musical y mediático del momento. Empezamos a hacer maquetas musicales, creo que lo pasamos por varios géneros, como que empezamos como por rock, como no sé qué, empezamos a tocar y bueno, listo, empezó, hola, mi nombre es Fraile, y empezó a salir la canción, y empezó a fluir y ahí ya pudimos terminar pues bastante. Lo que hicimos con el equipo de Señal Colombia fue que se subió en TikTok una de las canciones, en este caso fue Frailejón, y no sé, la letra, la canción, el ritmo pegó mucho y mucha gente como que fue cantándolo, fue haciendo cosas. Juan Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Como el agua que cuida Frailejón, desbordó las redes sociales. Superan incluso la población de Colombia. Tantas como las de un rockstar. Que cierre ya, sillas de cepillar. Lo he visto en todos lados, es impresionante. De hecho, los niños, los jóvenes, los adultos, los artistas, estamos impresionados. He escuchado muchas versiones de rock, de metal, carranga, bambuco. Ok, bueno, no quiero verdad que todo el video, pero es bien interesante la creación. Mire que la creación, el objetivo es claro. Ellos necesitaban una figura, ¿cierto?, para enseñarle a la gente a cuidar los páramos. ¿Y quién los enseña? Entonces, mire que todo fue un estudio del contexto. Solamente de ahí es que cuando es algo cierto, eso lo dice, hay un autor que a mí me encanta, que es, ahorita dice que Frailejón Pérez, Enrique Jardián Poncela, es un genio en la escritura, para mí uno de los mejores escritores del mundo, y él decía, la pulsión interna de escribir debe salir, o sea, usted necesita contar algo a la humanidad, decirle algo para que haga algo, de ahí yo tengo que salir. Ahí es cuando hay, porque cuando no hay un objetivo, cuando simplemente es por contar, pues no hay una inspiración. Realmente la inspiración es el público, ¿cierto? El mismo público es la misma inspiración. Pero además de este señor, ¿cierto? Ustedes lo han oído hablar, no sé si han oído a este señor. ¿Quién lo reconoce? O digamos, a ver, con manitas puedo mirar, a ver quién me dice, quién reconoce a este señor. ¿Alguien sabe? Y Fran lo conoce. Bien, ¿Es el profesor Superó? El profesor Superó, sí. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué es lo que él tiene que hacer? Sí, él tiene que luchar contra la mala ortografía y las malas normas del idioma. Y los malos vicios del idioma. Es correcto, sí señor. Mire, por aquí en chat me dice luchar por la justicia idiomática. Sí señor, correcto. Mire que también este señor ahorita que nos hablaba, Frailejón Pérez, cuando nos hablaba que la misión, siempre hay una misión. En cualquier narrativa debe haber un héroe, ¿cierto?, que debe cumplir una misión. Insisto, no necesariamente tiene que ser un personaje. Puente sobre el río Kuwait, es el puente, el héroe. El violín rojo, el protagonista es el violín. Nike, el protagonista es el logo, el que implica todo. Los anillos olímpicos, es toda una narrativa que significan 3 elementos, tiene su trilogía. Eso es otro elemento importante. Hay que manejar trilogías. Ahora, sí, siempre trilogías. Más alto, más rápido, más veloz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Vale?
Sí, son elementos que nos van a servir dentro del concepto de armar toda la narrativa. Entonces, mire, tenemos otro elemento importante, el universo. Más adelante les hablo, pero mire que Frailejón Pérez, cuando les mostraba el anterior, ¿cierto? Él transmedió, cambió a un universo que no es de él, no es ya de los páramos, sino se va a otro universo distinto, que junto con otras personas van a aprender una serie de lecciones que les van a enseñar. ¿Cierto? Esto es lo que hace también el profesor Superó, creado para enseñar, para corregir la falta de ortografía, porque la ortografía no es buena ni mala, la ortografía es o no es, existe o no existe. Entonces, para precisamente cuidar que la gente no cometa, no falte a la ortografía. ¿Qué pasa aquí? Es grave, profesor. Resulta que don Franklin pidió... Me encanta, me fascina esta sensación que me provoca el cevichánduich en mi jetota. Es pura candela. ¡Ah! Deme un vaso con agua, por favor. Franklin, nadie pide una botella con ron, porque se la pueden dar a la mitad o menos llena. Es lo que yo le digo. Y tampoco dice una cucharadita con jarabe. Uno dice una cucharadita de jarabe. Por eso, use la preposición de, que no solo nos indica de qué están hechas las cosas, sino también lo que contienen. Por lo tanto, la manera correcta es decir, por favor, un vaso de agua. ¿Entendido? Sí, profesor. Entonces dame un balde de agua para esta jeta. A ver si termino de apagar este incendio de una vez por todas. Bueno, mire cómo vemos en este momento este personaje, y ahora sí ya sabemos que se dice es vaso de agua, ¿cierto? Este personaje como esto que fue creado para una empresa de Ibagué para la pandemia, fue creado este personaje, ¿cierto? La señora que ustedes ven en el centro, perdón, voy a colocar estas opciones de puntero. Esto ya fueron creaciones propias, ¿cierto? Donde se creó a esta señora que se llama AIDA, Atención, Interés, Deseo y Acción, porque precisamente partiendo de eso, lo que buscábamos era llamar la atención, ¿cierto? Sobre el cuidado, y era la historia sencilla, ¿cierto? Me gustaría de alguno de ustedes, a ver, yo voy aquí a escoger. Cristina Callejas, aquí está de primeras. Cristina Callejas. ¿Usted me puede hacer un gran favor? ¿Me puede leer lo que está ahí? De pronto si está, no está. Bueno. Yo te ayudo. Sí, gracias, listo, gracias. Dale. Storyline. Es la historia de la mujer que, queriendo evitar que su hija se contagie del virus causante de la COVID-19, asume la tarea de garantizar la salud y seguridad de un centro de recreación turística que ha quedado cercado por la cuarentena y en el que conviven visitantes y empleados. Listo, gracias. Listo. Esa es la historia que nos va a permitir enseñarle por medio de microlecciones a diferentes públicos de diferentes edades, ¿cierto? Adultos, jóvenes y niños, sobre qué debe hacer para cuidarse durante el COVID-19, ¿cierto? Sobre la pandemia. Sobre esto se hizo todo un concepto, los personajes. Ella es Aida, una profesional responsable a quien la pandemia sorprendió sin el conocimiento ni las prácticas necesarias para sobrellevar la nueva realidad. Aida está en el Parque Recreativo Burbujas, donde se encuentra su hija, y para evitar que ella se contagie de COVID-19, junto con los trabajadores, emprende un camino para construir un estilo de vida bioseguro. Sí, ese es el storyline. Y se dan cuenta que ahí ya tiene personajes, ustedes ya se imaginan todo un mundo. Y mire qué sencillo, de dónde salió la preocupación, era como yo creo, o sea, necesitamos por medio de una historia sencilla, de forma autónoma, que nos vaya contando por microlecciones, en un hilo narrativo, diferentes cosas, porque todo lo que se encontraba de COVID eran lávese las manos, haga no sé qué, primer paso, olvídate que no sé qué, pero realmente no había modificaciones. Esto es una historia que le permite modificar hábitos a las personas que lo ven, porque los obligan a hacer acciones, ¿cierto? Por eso en el seminario
durante el desarrollo del storytelling, lo que la persona es necesariamente, si no lleva un problema contextual, algo para aplicar, va a quedar perdido, se va a perder. ¿Por qué? Porque yo necesito es que ustedes, los participantes, apliquen necesariamente y al final del seminario tengan un producto desarrollado, ¿cierto? O sea, una narrativa y un proyecto de storytelling para desarrollar. O sea, para aplicar, perdón, ¿cierto? Entonces, este personaje nos lleva a crear también que en todas las narrativas, esta que es educativa empresarial, ¿cierto? La que vimos anterior, que es educativa social, las dos anteriores, educativa social tanto, y la otra es educativa ambiental, démonos cuenta que todos tienen, y es masiva. Es mucho más, a veces pienso que es mucho más sencillo cuando le dicen a uno, es tal empresa, es tal producto, porque uno se concentra en crear para su cuento. Es importante crear un cuento con el creador de la idea. Sí, porque es que yo puedo sacarme, por decir algo, unas plantas de unas suculentas, yo les puedo sacar toda una narrativa de una historia de una planta que permitió la unión de la historia de amor de dos seres que nunca se pudieron ver y solamente se escribían a través de suculentas, por ejemplo. Y eso también se vino en un libro que escribí de emprendedores exitosos. Hablaba precisamente de las tres Marías, que es una cervecería, y hablaba precisamente de una narrativa. Más adelante la vamos a ver si alcanzamos. Pero es que quería ver no solamente esto en lo nacional, sino realmente esto, que es lo que está moviendo a las nuevas generaciones. Pues yo soy millennials, ¿sí? Millennials, de millones. Esto es lo que está moviendo a las nuevas generaciones y narran todas con diferentes edades. Este es el fenómeno para los chicos. Toda la construcción de personajes viene a desarrollarse a través de un problema contextual. Cuando yo ya he definido el motivo, la intención y el objetivo de forma clara y la premisa que me permite desarrollar el mensaje, que son los pilotes para crear la narrativa. Por ejemplo, en la DIAN, ¿cierto? El problema era modificar el concepto en los jóvenes y niños empleados de los hijos de la DIAN sobre el concepto de impuestos, que es bien difícil, porque los niños y los jóvenes tienen los mismos conceptos que los papás. Dian, ¿es para que le roben a uno? ¿Es para que se pierda? No, tenemos que pensar en esto, ¿cómo logramos eso? Entonces, pues esto es un trabajo mancomunado con Parquesoft y hubo mucha gente detrás en esto, en este proyecto de hace algunos años. Se desarrolló Muisca, Fábulas de Muisca, ¿cierto? O sea, la narrativa es eso. ¿Sí? ¿Quién me la quiere leer, por favor? Storyline. Dale. El pequeño hijo del rey Muisca debe encontrar, rescatar y dar a conocer a su pueblo el legado de valores del dios Bachué para salvar a su raza de la extinción sobre la faz de la tierra. Gracias. Listo. Mire que es interesante, una misión debe encontrar y rescatar, dar a conocer a su pueblo el legado de valores del dios Bachué. ¿Cuál es? El valor de la retribución y la contribución. Lo puedo meter ahí si quiero. Los valores de la contribución y retribución del dios Bachué, pero la dejo en incógnito para que se pueda, para que el público lo descubra. Y a raíz de eso se comenzó con ellos, ¿cierto?, a trabajar toda una serie de subpersonajes que me permitían, o sea, la creación de personajes que debe tener son 8, ¿sí? Que puede ser uno solo o 8, no importa, un personaje puede tener 8 personalidades y puedo hacer un storytelling así como el profesor Superó, aunque él tiene a la cevichica y tiene al abuelo, o sea, tiene generalmente un personaje se crea con 3 personajes, por eso los monólogos funcionan.
pero yo puedo hacer un personaje de 8 personalidades como Civil, sí, que es el mismo, en creación de personajes. Entonces de ahí me salen una serie de secuencias de antagonistas. ¿Cuál es la misión? La misión es que Muisca debe recorrer las diferentes ciudades de Colombia donde va a aprender el valor de la retribución y contribución. Eso se me ocurrió, la verdad, iba por la 7ª echando cabeza sobre esto y me encontré con el Museo del Oro y dije, pues ahí tenemos toda la narrativa nuestra. Y comencé a mirar y realmente la teníamos sobre esa historia, que es la historia de Bachoé, que la tenemos a la mano. Monté entonces toda la parte teórica que me habían dado, ¿cierto? De sociológica, psicológica, ¿verdad? Pues yo le digo, con Parquesó fue un trabajo con los mismos de la DIAN sobre lo que se iba a hablar. Sobre eso, en cada parada, la persona aprendía algo. Entonces, tenía una pequeña aventura. Entonces, cómo se lograba a patetarros soltarle la pata de una trampa que lo pescó y el agradecido le enseñó el valor de la fraternidad y la solidaridad. ¿Sí? Pequeñas historias que le enseñan a usted valores para modificar actos y comportamientos. Cuando llegué hasta que la plata nos separe, con mi maese Fernando Gaitán, QEDP, que en paz descanse. A ver, por aquí hay excelente proyecto, gracias. Sí, fue bien bonito. Esto más o menos estoy contándole para que aprendamos. La idea es que darles elementos de lo que yo he hecho para que ustedes puedan aterrizarlos. Todo lo podemos hacer. Yo soy un convencido que todos lo podemos hacer, ¿vale? La cuestión es, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo quiero que el público haga? Y eso me permite a mí ya concentrar todos los esfuerzos y toda la línea narrativa, mandarla hacia ese objetivo, que el público haga esa acción. Recuerden que las telenovelas, las telenovelas o programas del prime time, estoy hablando de 6 de la tarde a 9:30, 10 de la noche, antes del noticiero, es lo más costoso. Y lo que se coloca ahí debe mover opinión para que la gente vea el noticiero. Los realities, las telenovelas, los programas que se colocan de lunes a viernes, inclusive de lunes a viernes, es para arrastrar el rating hacia el noticiero donde se genera opinión. Por eso lo importante de mirar qué es lo que quiero contar. Cuando se llegó al proyecto, Fernando Gaitán tenía el proyecto de una anécdota que conocía de un señor que atropelló a otro señor y que le tocó, pues en vez de demandarlo, lo puso a trabajar hasta que le pagara lo que tenía que pagar, o sea, algo así. Pero entonces se contó de manera diferente. Así como Betty la Fea es el patito feo, contado de forma diferente, y lo que se quería demostrar es que las mujeres en el fondo se sienten feas, pero en el fondo son unos cisnes, porque el patito feo estaba en un lugar equivocado. Por eso es importante el universo. El héroe siempre debe estar en un universo conflictivo, siempre. Aida está en una científica, estudiosa, pilosa en Aida. Ella le tocó irse a un centro recreativo, convencer a hablar con el exmarido, bueno, ¿sí? Siempre conflictivo. El profesor Superó siempre tiene conflictos, está siempre resolviendo chicharrones. Eso es lo que le gusta ver a la gente. Y ahí es donde se aprende. No se aprende diciéndole 2 más 2 y mire, es que usted tiene que ponerse la mascarilla de cierta forma, mire, es que usted tiene que contestar esto, no. Hasta que la plata nos separe nos permitió, ¿cierto?, contar la historia. Entonces cuando llegué allá, el universo lo tenían para ventas de vacaciones compartidas, un universo que no era claro para el público. Entonces fue cuando sugerí un universo que es claro para el público, que son ventas de autos. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar como vendedor hace muchos años en seguros
Panamericano de Automóvil. Bueno, Automóvil Club Panamericano, que era una cuestión de seguros de autos, para autos, y vendía. Y todo esto que se aprendió, lo que hizo fue colocárselo acá. Eso nos sirvió de hilo conductor para contar lo que un público, para que el público se ría, para que el público, ¿cierto?, tome los elementos y aprenda a vender. Inclusive hay personas que utilizan fragmentos de Hasta que la plata no se pare para aprender a vender, porque de verdad se aprende a vender. Cuando hay una parte que le dice, ¿un vendedor para qué vende? Es para que le compren, ¿cierto? Entonces eso es lo que permite. Entonces nos permitió el hecho de llegar y contar y ya meter todas esas anécdotas y escribir, pues nos permitió a uno otro universo y potencializar la novela. ¿Listo? Bueno, y ya ahorita les envío por el interno, aquí lo copio aquí, esto para, ahorita se los envío para que ustedes lo puedan ver. Bueno, sigo contándoles rápidamente qué es... ¿Qué otros proyectos? Este fue para el Comando General, con Guti, el de también que trabajó en Betty la Fea. Ustedes lo conocen, gran actor. Ya se han hecho varios proyectos, también este fue para el Comando, y se comenzó a crear una narrativa muy pequeña, interpretada por ellos dos. El objetivo, que el talento humano, mire el objetivo tan específico que era para el Comando General de las Fuerzas Militares. ¿Qué es el comando? ¿En qué consiste? ¿Cómo hace? ¿Cómo está ubicado? Eso toca averiguarlo. Según las investigaciones, es Ministerio de Presidencia, Ministerio de Defensa, Comando General. Más o menos es así. Entonces la importancia que se tiene y qué clase de personas están ahí en el Comando General y qué es lo que pasa y por qué no quieren participar. Entonces el objetivo, que el talento humano participe, ¿cierto?, de manera espontánea y sincera en la medición del clima y el ambiente organizacional. No era más. Ahorita también les mando el link para que no nos quedemos viendo videos, porque entonces ¿a qué jugamos? Y el storyline, demos cuenta que hemos hablado de storyline, les he hablado de algunas palabras claves que a ustedes les va a permitir, así como les dije, es la historia de unas plantas suculentas que permitieron que dos personas que se amaban a distancia se pudieran encontrar. Y usted a través de eso puede ofrecer la variedad de suculentas para el Día del Amor y la Amistad. Sí, eso es claro, pero tiene una historia en el fondo. No es más, pero eso le permite inclusive armar, no sé, a través de la historia, armar y crear del mismo producto. Es bien interesante. Este storyline es la historia de un hombre. Mire de dónde salió el storyline. Es la historia de un hombre que no sabe qué es lo más importante para su amada, hasta que con la ayuda de sus amigos descubrió que era él mismo. ¿Sí quedó claro? Es la historia de un hombre que no sabe o que no sabía qué era lo más importante para su amada, pero gracias a unos amigos, o hasta que descubre, más bien si le quiere, pero es gracias a amigos porque lo que busca es integración, descubre que lo más importante es él. ¿Quién es la amada? La institución. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es la persona, o quién es el que se beneficia si las personas contestan desde el corazón, contestan apropiadamente? ¿Quién se beneficia? La institución. Pero ¿quién le puede beneficiar? Él mismo. O sea, el mismo que se beneficia es el mismo, porque si él beneficia a la institución beneficia a él. ¿Y por qué? A través de los amigos, porque en el ejército hay elementos que es patria, ¿cómo es? Ay Dios, lealtad, orden, patria y lealtad, algo así, perdón si me equivoco, se me olvidó en este momento, ¿cierto? Que esto, profesor, ¿cómo? Dime. Buenas noches. Patria y lealtad. Gracias, eso, lealtad, gracias. Sobre esos tres elementos, entonces dije, listo, ahí está, por eso es lealtad. Con los amigos, descubre que lo más importante es el mismo.
Y sobre eso se montó la narrativa. Y sobre eso se montaron una serie de sketch en las oficinas del comando y se hicieron otros elementos de narrativa, de storytelling. Ahora sí es cierto, esa narrativa se convirtió en storytelling. Porque entonces se hicieron piezas de comunicación, se hicieron photocall, se hicieron intervenciones de sketch de teatro, se hicieron vallas, fondos de pantalla, banner, toda una estrategia digital, ¿cierto? Basada en esa narrativa, que eso es la estrategia de storytelling. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí es comprensible hasta ahora cómo es el cuento? O sea, de la narrativa que se crea, yo ya comienzo a armar la estrategia de storytelling para modificar hábitos y comportamientos. Entonces a la entrada había un pendón inmenso, ¿cierto? Para que la gente, pero era una cuestión de perspectiva, porque eso tenía que ver todo con la teoría de Gestalt. Dos hombres llenos de honor y lealtad. Bueno, yo se los dejo después, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Yo quiero que paremos aquí un poquito, porque les he dado un poco de información y no quiero atosigarlos. Hasta ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué preguntas tienen? Etcétera, etcétera. Nos queda media horita para hablar y me gustaría que si tienen preguntas, antes de hablar del siguiente tema, de lo que no es storytelling, porque es el problema que nos estamos confundiendo de lo que no es storytelling. Miren lo que les he contado, podamos llegar ya como a ir cerrando. Entonces, esto es lo que nosotros desarrollamos en un seminario. Es realmente cómo voy a pensar mi narrativa para lograr que el público compre mi idea, acepte mi producto, apruebe mi proyecto, modifique comportamientos, logre cohesión. Entonces, ¿alguna pregunta? Una preguntita. Dime. Espérame, prendo la cámara ahora sí para que me vea mi cabellera. Gracias. Listo. Hola. Mucho gusto, gracias. En este proceso, digamos, de crear la narrativa, ¿es indispensable siempre que haya los personajes? No, señor. No, señor. No, lo que decía que no necesariamente tiene que haber un Pedro, un Pablo, un Frailejón, no. Yo tengo, por ejemplo, el financiero, o en un informe financiero, usted lo que muestra es una evolución, ¿cierto? O una involución, dependiendo. Entonces si usted tiene esa información, esos datos, porque uno parte de datos, uno que recibe datos, por eso se habla de storytelling con datos. Les voy a recomendar el mejor libro de storytelling con datos. Hay muy poca literatura de storytelling con datos. Hoy precisamente había guardado ese libro, aquí está, ¿cierto? Hay poca literatura, por ahí he encontrado otros artículos en inglés y todo, pero el bien interesante es este. Ay, no se va a ver. Me toca quitarle el filtro para que se vea, pero aquí se ve, aquí está, ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve. Y este libro, es una alemana, es una matemática alemana, y ella nos dice, usted cuando tiene cifras, datos, ¿cierto? Usted tiene que mirar cómo los va a contar. Por eso hablábamos de la importancia de mirar los datos, o de cuando hablo de narrativa de datos o storytelling con datos, porque es que como yo di a conocer los datos, la gente toma las decisiones. Ahorita les mando un video donde se muestra, ahorita los vemos para aclarar ese concepto. Entonces, usted los cuenta. Veamos el caso porque me encanta la pregunta. Les voy a mostrar el caso exactamente de storytelling con datos. Es el problema que se tiene. Deme un segundo. Perteneció acá. Esto fue con la Tadeo en un diplomado de datos que tenemos de allá, pero ese sí es un diplomado. Permítanme, por favor, les
les comparto pantalla de nuevo, cierro acá. No crea todas las cifras y datos que ve. Una visualización de números amañada a conveniencia puede cambiar el futuro de una sociedad o de su empresa. Por ejemplo, los gráficos sobre ejes X y Y deben tener base con valor 0. De lo contrario, obtendremos una comparación falsa. El storytelling con datos permite crear piezas visuales. Bueno, esto es un ejemplo pequeñito de storytelling con datos, ¿sí? Como yo dé a conocer los datos, de ahí depende todo de lo que la persona va a mirar. Entonces no necesariamente el personaje. Por ejemplo, ya cuando hablamos de expertos temáticos, hace poco estábamos hablando de apropiación social del conocimiento a través de la ciencia, la ciencia, tecnología e información, que acaba de salir la política pública. Entonces, ¿cómo contar eso? Porque no vamos a poner a todos monachitos de cuestión muy seria, de contar esa serie de eventos. Entonces ya es cómo cuento, cómo estructuro y cuál es el hilo conductor. Entonces ya uno mira todos los datos que yo tengo. ¿Cómo arranco? Datos. Los datos no tienen sentido hasta que se convierten en información. Ejemplo. A ver si alguien me dice. Si yo digo negro, amarillo, iguana, ¿qué dije? Negro, amarillo, iguana, ¿cierto? Listo. Ahora si yo te digo el negro, el verde y la iguana forman parte de los colores corporativos de Ecopetrol. Ellos se convirtió en ¿qué? Información. ¿Sí o no? ¿Para qué te sirve? No, pues que ya lo sé. ¿Lo usas? No, se queda en información. Solamente cuando los va a usar o los necesita para algo, en tu beneficio se convierte en comunicación. Porque la comunicación es acción. Entonces date cuenta que no necesariamente necesitas el personaje. Te pongo ejemplos mucho más específicos. Los invito a que vean los videos de Carl Sagan, de cómo él narra eventos científicos o la historia del tiempo de Stephen Hawking, que narra eventos científicos de una forma fascinante. Fascinante. Y no necesita ningún personaje, ni inventarse que el marcianito de no. Hay un documental en Max Prime Video sobre física cuántica. Espectacular, espectacular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo narro? ¿Cuál es el hilo conductor? Sí debe haber un personaje que narre la historia. Puede ser en off, puede ser en in. Pero debe ser un personaje, un objeto o un acontecimiento que es el hilo conductor. Entonces es la historia de la caída de Berlín, listo. Es la historia mi historia mientras lo de Armero. El hilo conductor es Armero, pero ahí va a contar la historia de cómo me superé o cómo fabriqué el café. ¿Sí es claro? Sí. Perfecto. Quiero contarles antes. Dime, ¿cómo? Perdóname. No, que gracias, muy amable. No, un honor, Rico, contarles eso. Quiero contarles antes de terminar, ¿cierto? ¿Qué no es storytelling? ¿Qué no es storytelling? ¿Vale? Para que nos quede claro, como yo digo, ¿a qué jugamos, no? ¿A qué jugamos y por qué de pronto nos venden albures en algunos cursos que he explorado y con todo el respeto que me merecen? Pero pienso que es muy importante, así como quiero también ser claro, que esto no tiene nada que ver con programación neurolingüística, ¿sí?
Nada. Esto no tiene nada que ver con PNL, ni coach, ni di lo mejor, decrétalo, nada de eso, ¿vale? Esto es pura narrativa desde la época de nuestros antepasados. Simplemente es que ahora la llaman storytelling, pero storytelling viene en un desarrollo real desde la Segunda Guerra, desde la Guerra del Vietnam se comenzó a aplicar realmente el storytelling ya concienzudo, ¿sí? Lo que les decía del Principito, que el objetivo era que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania. El señor Joseph Goebbels utilizaba técnicas de persuasión, de narrativas, ¿cierto?, para lograr emocionar a las otras personas. Por eso les hablo del resorte emocional. Cuando yo tengo claro mi público, yo tengo que buscar ese resorte emocional para que las personas hagan las cosas. Es lo que me lleva a pensar que realmente el storytelling realmente es una estrategia muy racional para lograr el objetivo deseado, que el público haga algo, ¿cierto? Para comunicar mejor. Más que comunicar mejor es para lograr que el público haga la acción que yo quiero. Pero todo esto, y me permito de nuevo compartir pantalla, voy a detener el video para que no se deslumbren con mi calva, que es el problema de la calva cuando no he hecho talco de polvos. Entonces, cuando me avisan si ya están viendo, creo que se está viendo la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Sí. Listo. Entonces, en este pedacito de tiempo, el tiempo, esto es tan emocionante, y la idea pues no es contarles todos los temarios que vamos a ver en esto, sino contarles, mire, de todo esto que se ha experimentado y lo que se puede lograr hacer y lo que ustedes pueden hacer con tan pocas cosas, ¿verdad? Simplemente tengan un hilo conductor que puede ser un personaje, un objeto o un hecho, un acontecimiento, ¿cierto?, que quieren narrar, un universo, ¿sí?, que se pueda volver viral y que tenga una misión, o sea, más que todo una misión, un objetivo claro. Les voy a demostrar que voy a desvirtuar aquello, ese es mi objetivo. Recuerden que hoy en día en el nuevo orden narrativo se está partiendo desde la propagación de las emociones y hoy se maneja todo eso. Son las fake news. Panic among the world's population. Ok, la narrativa lo que busca es llegar a un público para emocionarlo. En otras palabras, el objetivo del storytelling y de la narrativa es emocionar al público objetivo. Cuando usted logra emocionar al público objetivo, ¿cierto? Usted, hola, mi nombre es... Sí, usted se emociona al escucharlo, porque Rexona, ¿cierto? Usted lo recuerda a todo momento. Porque son palabras que deben quedar en su mente y son personajes inolvidables que vienen al top mind, a la mente, ¿cierto? Marca de jabón de tocador, inmediatamente usted viene la que usa, jabón Rey, no sé, ¿sí? Eso es lo que yo busco. Entonces, eso es falso y por eso quería ser claro en esto, ¿cierto? Primero, ¿qué es el arte de contar historias? No. Tampoco, y ahí es donde yo peleo mucho, y por eso se aleja mucho de la programación neurolingüística, porque es una pseudociencia. Las pseudociencias, ¿cierto?, se basan en las ciencias, en lo que está experimentado y comprobado para poder manipular de forma directa a las otras personas. Todo lo que es el coach y todas estas técnicas han tenido grandes, inclusive aquí en Colombia, hay empresas que no permiten que se hable de este tema del PNL, ni del coach, ni todo esto parecido.
¿cierto? Si ustedes saben, aquí en Colombia hace unos años hubo un problema gravísimo donde a raíz de todo esto llevaron a unos cursos de cienciología en las fuerzas militares. Esto fue un gran escándalo. Quiero llamar la atención por eso, porque es que se cree que es decrétalo, míralo, entonces comienza a contarte una historia. No, debemos ser serios, ¿cierto? El storytelling es una estrategia de comunicación para lograr modificar comportamientos desde la forma como la persona recibe el mensaje y lo apropia como de él, se identifica y quiere emularlo. Wow, ese es. ¿Sí soy claro? Yo la puedo manipular si quiero, por eso es el peligro del storytelling en la narrativa. Es el cuento que usted quiere que la otra persona se emocione para que usted lo siga, para que usted lo cree, para que lo acepte, para que se vuelva viral. Por eso es fragmentado, por eso hoy los videos no pueden ser más de 15 segundos, estamos hablando de shorts, de estrategias, de redes. No podemos apartarnos de eso. Entonces mire lo que nos dice este señor de España. Estamos hablando de 2014, ¿cierto? Donde, hombre, ojo con eso. Fórmense con ello. Aquí hay, sí, excelente manejo de masas, sí señora, claro. Es que es ahí donde yo entro a decir, la estrategia de storytelling es pensar qué es lo que yo quiero que ese grupo de personas haga, y me concentro y les doy una serie de elementos transmedia, no solamente a través de un video, sino a través también de las redes, de podcasts, de flyers, de elementos presenciales, de por donde todos los medios posibles para lograr modificar sus comportamientos y hábitos. Eso es una estrategia de storytelling. No es contar una historia. Entonces, ¿qué es storytelling? ¿Cierto? Este señor es el padre de la propaganda. Propaganda es propalar, propalar, de propalación. Yo propalo ideas, por eso yo prefiero ser profeta en vez de líder. Los líderes están acompañando y aupando, el profeta marca el camino, porque yo necesito que el otro repita mi discurso. ¿Yo para qué quiero que para qué yo me la paso repitiendo mi discurso? Otros ya repiten mi discurso, otros ya me emulan, ya otros están diciendo lo que yo quiero que ellos digan. El modelo Puma de comunicación ya se propaló, ya se aplica, ya años de trabajo. Se propaló, ¿cierto? Entonces mire que la narrativa es una estrategia, una postura ideológica, política, social, por eso es una política pública, por eso estudié política pública, porque es que la educación es una cuestión de política pública, para lograr modificación, hábitos y comportamiento. La educación viene de ahí. Por eso los medios de comunicación buscan llegar a la opinión pública, por eso las telenovelas y los realities son puestos ahí para llevar hacia la opinión pública. Los medios, eso, cómo cuento la historia, una misma noticia contada desde distintas formas. Causa distintos comportamientos. Es la misma historia, pero contada desde narrada de distintas formas. Y de la forma como lo cuento. Entonces tenemos, desde el más infinito y profundo, como dice Diana Uribe en sus narraciones, que las recomiendo, en sus audiolibros, extraordinaria. Tenemos que el arte de la narrativa es el arte de crear historias, que viene desde la prehistoria, donde los abuelos se craneaban, ni siquiera se craneaban, sino narraban de una forma, y comenzaban a crear un personaje para a llamar la atención. Mientras el storytelling es mucho más sofisticado, porque es estructuro.
¿Sí se dan cuenta? O sea, el storytelling es esto. Estrategias narrativas, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo cuento esa narrativa que ya conté? ¿Cómo cuento Betty la Fea, el patito feo, en forma de humano, en forma de animal? ¿Cómo lo cuento? O más bien lo cuento desde otra perspectiva. Vi la serie Hammer, buenísima, excelente, narrada desde las víctimas, no desde el victimario, muy buena, muy bien narrada, un terror interno muy bien hecho. Es cómo se narran las historias, y son las historias las que tienen que lograr difundirse a través de ese transmedia. El transmedia es lo que les decía, en el caso que les mostré del comando, que ya les envío el link de estos dos para que los vean, de ejemplo, y el de unidad de víctimas, donde se busca es que por diferentes medios, formatos, plataformas, dispositivos, etcétera, se puedan transmitir las historias, ¿sí?, que se han creado para su difusión. Eso es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta, porque eso dado, todo está fundamentado, ¿cierto?, en esto. O sea, todo lo que les he hablado no es carreta, no viene porque, uy, es que no es moda, porque es que lo cogen como moda, ¿no? Como el empoderamiento, mujer, empodérate, haz el mercado con storytelling. No, a ver, no, seamos serios. Esto es un estudio muy real, donde por medio de una narrativa, por ejemplo, mire, el señor de Colanta acabó de sacar su libro. Me gustaría ver cómo lo contó, cómo contó su vida, y saber, si me explico, cada uno cómo cuenta su vida. Por eso Enrique Jardín Poncela, que lo recomiendo ya por segunda vez, decía, si uno escribiera a diario una página, al final, no lo dijo Enrique Jardín Poncela, lo dijo otro autor, pero que si uno escribiera una página a diario, al final de la vida tendría un buen libro, y eso es cierto. Una página, un cuartico, algo a diario, el oficio del escritor. Algo. Aquí llego casi, y como yo planteo siempre, y cuando decía que para es importante el cómo cuento, tendríamos que hablar de estructura. Un consejo: cuando vayan a escribir, piensen primero en el final. Tal como terminan, inician. Miren las películas, miren los libros y hagan y ustedes ya tienen el principio y el final de la estructura. Tal como inician, terminan. ¿Listo? ¿Cómo termina Buscando a Nemo cuando van para el colegio? ¿Cómo inicia cuando van para el colegio? Hay una película que se llama Casino, de la más, ¿cierto? Hay varias. Hay varias. Pero hay una que se llama Casino y arranca cuando Robert De Niro sale volando en los aires cuando explota un carro. La última escena, la antepenúltima, porque antes del colofón, es exactamente lo mismo. Entonces, final e inicio. Entonces ya tiene dos hitos. Clímax, que es lo mejor o peor que le sucede al protagonista, o la idea principal que quiere que le pase al público, que quede en el público, cuando no hay personajes, la idea principal, ¿sí? El clímax. El 2 es el detonante y el 4 es la mitad de la historia. Ya tiene los hitos principales para comenzar a narrar. Ahora, no se puede armar eso si no tiene tripa. Tripa me refiero a contenido. Tiene que ser un contenido muy bien. Hasta que la plata no se pare, la investigación que se hizo fue inmensa. María Victoria, no sé, ahí sí me tocaría preguntarle a Fran, ya le preguntamos ante esta pregunta, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, para Milagros de Amor, que fue otra telenovela que estuve para RCN Televisión, se hizo toda una investigación del robo en Dragacol. Entonces, ¿para qué viene el cuento? Yo no puedo armar una estructura si no tengo carne, si no tengo muchos elementos. Por eso el storytelling es un estudio muy, muy profundo del problema contextual, ¿sí? De lo que yo quiero lograr en ese contexto a un público objetivo para hacerlo, ¿vale? Entonces, mire, llegué aquí al Principito, ¿sí recuerdan? Que iniciamos con él. Y sí, realmente nos da muchas enseñanzas, pero esos son los resortes emocionales que lograron que el público de Estados Unidos se diera cuenta que era importante salvar el planeta.
Bueno, digamos que con esto he querido contarles qué es el storytelling, en qué consiste, qué no es storytelling, cómo se arma desde el alma y cómo se puede estructurar. Cada proceso de storytelling que se ha hecho entre varios, puedo hablar también el de Bullying, el de la Asociación Mariana, donde ese se creó desde el antihéroe, Bullying. Así como hay una película, porque Hammer no es de antihéroe, pues hay otra que es Dexter, estaba en Netflix, no sé si era un seriado. Esa narran desde es un antihéroe, pero así como en los casos de Agatha Christie o de Poirot, que a veces uno aupa al malo, se logra que el público logre concienciarse. Siempre las acciones deben ser muy, muy directas. Concienciar puede ser una acción, pero si no hay acción realmente yo me conciencio, pero si no hago acción, sino se conciencie de la necesidad de apropiación. Entonces yo quiero que se apropie de tal cosa. Pero la idea era que las personas, ¿cierto?, aceptaran el bullying como un problema y lo enfrentaran. Ese era el objetivo. Para ello se creó como era la cuestión mariana, desde la figura de la Virgen de Fátima, los tres chinitos. Y de donde se creó Bullying, se creó desde Monster Inc. Todas las historias están contadas, como los cuentes es cuestión. Monster Inc. Y Bullying es la historia de Bullying, ¿cierto?, que tiene una fábrica de acosos. Y solamente 3 niños llegarán a demostrar que pueden ser a salvar al mundo antes de que Bullying lo destruya, porque no hay bondad en el mundo y él les va a demostrar que sí hay bondad. Bueno, un revuelto así ¿sí? Pero se tomó los 3 niños de la Virgen de Fátima, el problema de Bullying se volvió personaje, el mismo Bullying es el personaje, ¿cierto? Y su misión destruir a la tierra porque no hay bondad. Algo así de Lot, de lo de la sal, ¿se acuerdan? De Lot. Que se voltea a mirar, que del hombre justo que se encuentra no destruye, sí, algo así. El mismo mito, son mitos, y sobre eso se construye. Bueno, y después me quedo contándoles aquí una cantidad, hay otros que se construyen, pero siempre con problemas contextuales. Gracias a ustedes por asistir, gracias Cristina, gracias Claudia. No tengan alguna pregunta, Frank, aquí ya entrego. Gracias por la oportunidad, gracias a la Cámara de Comercio. Para mí es un honor siempre estar acá, Universidad de Cundinamarca también, que hay varios que asistieron alumnos. Gracias por estar acá. Frank. Bueno, Henry, no, muchísimas gracias a ti. Interesante todo el tema, muy, muy importante toda la charla. Aquí en el chat les acabo de dejar un link, un enlace, para que puedan profundizar sobre este contenido, sobre todo este tema que es toda una estrategia gigante que se teje en torno al storytelling empresarial, y pues ahora lo podemos tener a través de un diplomado también dirigido por Henry. Va a estar con todo un equipo de conferenciantes de las más altas calidades, y bueno, si desean seguir conociendo y aprendiendo sobre todo este tema y cómo implementarlo en su día a día, con muchísimo gusto, pues a través de ese diplomado que encuentran ahí en el enlace que les compartí en el chat, pues con muchísimo gusto lo pueden obtener. Una feliz noche para todos, muchísimas gracias por su participación, y bueno, espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad muy pronto, y pues con otro tema también de actualidad, y también esperamos pues encontrarnos en este diplomado que pues vamos a iniciar el próximo 25 de octubre, inicia la próxima semana el diplomado, martes 25 de octubre, estaremos martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche, entonces bueno, espero que nos podamos ver allí. Una feliz noche para todos. Henry, que estés muy bien, muchas gracias. Les acabo de compartir 2 videitos para que miren. Abrazo. Gracias, Henry. Que estés muy bien, hasta luego.